Ven, leamos Mateo 7:11, ahí en la misma versión, Reina Valera. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan. Este es un pasaje que pues nos da muchas respuestas cuando el Señor Jesucristo enseñaba acerca de que podemos pedirle al Padre y que Él está en toda la disposición de responder y de atender nuestras peticiones. La única razón por la que nosotros nos sentimos quizá con derecho de hacerlo una vez nos hemos arrepentido, es decir, con derecho de pedir, es porque el mismo Señor Jesucristo nos presentó esta posibilidad, ¿sí? Nos mostró que podemos pedirle al Señor, pedirle a nuestro Padre. De hecho, esa revelación del Padre es algo que en Cristo Jesús se estableció. ¿Sí? Antes de que nuestro Señor Jesús comenzara a hablar y comenzara a esclarecer ciertas situaciones espirituales, pues de Dios no se podía decir que era el papá o era el Padre, ¿sí? Habían revelaciones de Dios que sí establecían que Dios podía ayudar, sin duda alguna, pero no era del todo suficiente como para decir, bueno, Él es mi papá, el papá que de pronto necesito, ¿sí? Entonces el Señor viene con su revelación fresca, el Señor Jesucristo, y comienza a mostrarnos al Padre. Incluso Él mismo lo dice, quien ha visto a mí, ha visto al Padre, refiriéndose a ese misterio que siempre ha habido en cuanto a Dios, en cuanto a su carácter. Y una vez comienza a mostrarnos al Padre, pues nos enseña, por ejemplo, cómo orar, y nos dice Padre nuestro, ¿cierto? Y es que nuestra dirección hacia Él, nuestra forma de llegarle es como hijos. Pero bueno, eso ya sabemos que no aplica para todo mundo, por supuesto que no. Aplica exclusivamente en los adoptados en Cristo Jesús, es decir, Dios es Padre de aquellos a quienes adoptó en Cristo Jesús, ¿cierto? Del resto somos criaturas de Él, por supuesto. Entonces en la humanidad pues están sus criaturas, el hombre es su criatura, pero es creación de Él, pero como bien sabemos, relacionalmente, a nivel relacional, no se puede ser tan apresurado para decir yo soy hijo de Dios, porque ese es un argumento de incredulidad que está en la mente de la gente de afuera. Yo también soy hijo de Dios, y Diosito es bueno, y Diosito pues, se porta bien conmigo y todo. Pero bueno, eso no es lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿estamos de acuerdo? De manera que no podemos aceptar algo que la Biblia no establece, ¿sí? Sino que tenemos ahora nosotros la adopción en Cristo Jesús, y eso nos permite pues relacionarnos así. ¿Cómo? Con Dios Padre. Y una de las ventajas de esa relación, una vez insisto, no quiero pasar por alto eso, ustedes ya lo saben, pero pues se los insisto, una vez nos hemos arrepentido, ¿sí? Una vez nosotros hemos creído en el Evangelio realmente, una vez ha sucedido eso, entonces, ¿qué es lo que resulta de eso? Bueno, la salvación de tu alma, lo primero, por supuesto que sí, el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Pero, además de eso, queda el resultado de la relación reestablecida, ¿sí? Queda el resultado de la funcionalidad de la parte relacional con nuestro Padre. Eso es lo que queda. Entonces ya no es solamente que uno se salvó y de ahí queda uno suelto, digamos, o pensando en ese regalo, pero entonces quedamos como huérfanos en este mundo, quedamos como criaturas que no tienen a quién solicitar, a quién pedir, en quién refugiarse, ¿sí? Eso no es así, todo lo contrario, sino que una vez ya tú has creído el Evangelio, ¿qué resulta? Que está viabilizada la parte relacional con el Padre, ¿sí? Y aquí entonces podemos decir que la parte relacional Padre-Hijo, si tú la ves operando, mira, escucha bien,
Si tú ves operando en tu vida la relación padre-hijo con Dios, ¿sí?, que tiene muchas aristas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que el Señor atiende tus necesidades, ¿sí?, de una manera u de otra, te protege, pero también otra arista de eso es que te disciplina, porque ningún padre va a permitir que su hijo se pierda, tome caminos malos. Si tú estás, por ejemplo, en pecado, en error, repitiendo patrones de conducta desaprobados delante de Dios, Él como Padre tuyo te va a dar. Entonces ya tú te vas dando cuenta, ¿está operando esta relación padre-hijo con Dios? Bueno, esa es una evidencia del nuevo nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es fácil de discernir. No es fácil de discernir. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí se puede discernir en la medida en que usted y yo cogemos como estructura en el conocimiento de la doctrina de Cristo. Ahí la podemos discernir. Decir, esta persona o yo sí siento que soy hijo, ¿sí? Y lo puedo sentir, y es más allá de un sentimiento subjetivo, porque la convicción del Espíritu Santo es algo más allá de lo subjetivo, es algo que traspasa lo subjetivo y se evidencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú puedes ver si esta parte relacional padre-hijo está operando, pues tú puedes darte cuenta que eso es una señal del nuevo nacimiento. ¿Sí? Muchas veces la gente en la sociedad no ha tenido una figura paterna funcionando, y esa figura paterna funcionando que no tuvieron no les da como la posibilidad de entender cómo Dios podría funcionar, ¿sí? Por supuesto, la paternidad de Dios es por lejos mucho mejor que cualquier paternidad humana. Pero, por ejemplo, cuando hay una relación padre-hijo entre seres humanos funcionando bien, los hijos están bien, ¿sí? Eso es una consecuencia infalible, ¿estamos de acuerdo? Si el padre tiene muchos recursos, los hijos gozan de los beneficios de tener esos muchos recursos, ¿cierto? Si el padre tiene pocos recursos, aún así los hijos disfrutan del abastecimiento y del cuidado, de un techo sobre sus cabezas, de que ellos no estén pensando, los hijos no deberían estar pensando en atender X necesidad, de pagar esto, de pagar lo otro, no. Hay una edad en la que no tienen que pensar en eso, cuando la relación padre-hijo está funcionando, ¿cierto? No deberían pensar en eso, porque el papá atiende las necesidades, por lo menos eso es en teoría. Sabemos que pues en la práctica muchas veces eso no se da, y eso es lamentable, pero cuando funciona, funciona. Entonces mi papá, y a veces el papá no tiene una condición económica tan privilegiada, ¿sí? Pero sin embargo, si funciona la relación, y por supuesto esto tiene que ver con edad y todo también, pues ahí está ayudando, protegiendo, sustentando, ¿sí? Haciendo que el hijo tenga un semblante de bienestar, porque el bienestar es algo que usted no me dejará mentir, cierto que se ve en el semblante, se ve. Cuando tú ves a una persona que no está bien de semblante, pues hay mucho que cuestionar allí, es decir, ¿por qué está mal? ¿Por qué lo tiene triste? ¿Qué lo tiene afligido? ¿Qué lo tiene decaído? ¿Sí? ¿Qué lo tiene, por ejemplo, mal vestido? ¿Qué lo tiene, por ejemplo, con evidencias de pobreza, de desabastecimiento? Todo eso es la parte que uno ve, ¿sí? Es la parte que uno ve, pero cuando la relación padre-hijo funciona bien, ojo, funciona bien, los hijos experimentan de bienestar en la medida, por supuesto, de las posibilidades de los recursos del padre, ¿sí? Bueno, entonces les pregunto, ¿qué tantos recursos tiene Dios? ¿Sí? ¿Qué tantos? Piensen eso. Los recursos que tiene el Señor son por mucho superiores a cualquier hombre multimillonario que viva en esta sociedad, ¿sí? Es verdad, ¿cierto? ¿Por qué entonces la gente pasa necesidad? La primera respuesta allí es que están bajo la ira de Dios. Lo primero, los no arrepentidos, los que no han sido salvos. No son hijos.
no hay trato de hijos. Incluso estos pueden prosperar bajo el sistema del mundo, porque el sistema del mundo está influenciado en gran medida por el príncipe de la potestad del aire, por supuesto, ¿cierto? Entonces tú vas a ver que hay gente que prospera, avanza y todo, en lo que es las ganancias terrenales, en lo que es lo que persigue la gente a nivel general, los que no les ha sido revelada la verdad. Sí. Pero ya una vez cuando el padre comienza a ser el papá realmente con su hijo, y su hijo está bajo su cuidado, ¿por qué habría de haber necesidad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué habría de haber evidencias de escasez, por ejemplo? Eso es bien importante que nosotros lo veamos, más allá del hecho de ver cuánto nosotros podemos obtener de Dios, porque así tampoco funciona una relación correcta de hijo a padre, ¿cierto? O sea, un hijo a un padre que realmente honra no está detrás de lo que él tiene, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que hoy la gente descuida a los ancianos, descuida a los mayores. Y eso es un error, porque claro, el abuelo, por lo general, el papá ya avanzado en edad, no es mucho lo que puede dar. Ay, pero si tiene fortuna. Ahí sí es diferente, ¿estamos de acuerdo? Ahí sí es muy diferente. Porque entonces es a qué horas da el último respiro, y cuando dé el último respiro, pues que me caiga esa fortuna a mí, me arregla la vida, porque hay gente que tiene fortunas que arreglan 4, 5, 6, hasta 10 generaciones, así de sencillo, ¿sí? Arreglan económicamente. Entonces la gente descuida, pero esa también es una relación disfuncional, es un error. No, nosotros no debemos acercarnos al papá Dios por lo que Él puede dar. ¿Sí? Tú eres el dueño del oro y de la plata, dame, no. Mira, una relación, les voy a decir, correcta de padre a hijo es lo siguiente. Padre a hijo, pensemos en solo padre a hijo, en esa dirección. Es amor, respeto, provisión, ¿sí? Y plataforma de oportunidades. Eso es lo que hace un padre, creo yo, cuando se desempeña de la mejor manera. Si el padre provee, el padre cuida, el padre respeta, el padre aconseja, orienta, toda su autoridad, pero también el padre proporciona plataforma de oportunidades, ¿sí? Para los hijos. Eso debe hacer, ¿sí? Eso es lo que hace. O sea, es decir, los logros del padre se vuelven peldaños por donde los hijos pueden subir para proyectarse en la vida, ¿sí? Y tener lo que se necesita, el bienestar, porque Dios no está peleado con el bienestar de la gente. Lo que pasa es que tanto no está peleado que Él te dice, te tengo la solución para el día de tu muerte. ¿Te das cuenta que el Señor no está peleado? Te tengo la solución para que cuando tú no mueras, no pases sed, no pases tormentos. ¿No te parece que ahí está la evidencia de que el Señor se preocupa por el bienestar? Pero de hijo a padre, la relación también tiene sus demandas. Obediencia, ¿cierto? Y honra. Y por supuesto amor, ¿cierto? Al padre hay que quererlo. Yo no quiero que a mi papá lo vean desnudo, no lo quiero que vean los errores, no. Al padre hay que guardarle, ¿sí? La espalda. Lo que le pasa a él le duele a uno. Así sea porque nosotros tenemos padres imperfectos y yo también soy un padre imperfecto, ¿sí? Pero el amor, el respeto y la obediencia están por encima de eso. Entonces, la gente no puede demandar los privilegios de la funcionalidad de una buena relación sin tener pues tampoco los requisitos, ¿no? Un padre que no provee, un padre que no orienta, un padre que no sostiene a sus hijos bienestar, pues sería mucho, aunque no es que Dios te exima de la responsabilidad como hijo. Si tu padre tiene esas características, aún así debes honrarlo. Quizá no tanto obedecerlo, porque obedecerlo podría no llevarte por un mejor camino, ¿sí? Sino obedecer la palabra, pero sí honrarlo, ¿sí? Pero entonces, si no está en esa condición, pues no es una figura paterna que realmente haya funcionado como debería funcionar. Ahora, los hijos deben, si quieren gozar de los privilegios, deben honrar al papá, obedecerlo. Si su papá tiene algo bueno, más todavía.
pero si no lo tuviera también hay que honrarlo, ¿sí? A veces los hijos dicen, no, yo voy a hacer las cosas mejor que el viejo no cambia de carro, ese sí no sale de lo mismo, el viejo le tiene miedo a la inversión, ¿sí? El viejo no se arriesga, el viejo no... Y a veces es la mentalidad del joven, que desde abajo todo lo ve fácil, que piensa que construir cosas son fáciles, ¿sí? Que compraré esto o aquello, que son provisiones, que son recursos, porque es que hoy nosotros debemos entender que Dios tampoco está peleado con los recursos, y para eso la prueba de lo que está en el versículo 11, ¿cuánto más vuestro Padre que está en donde? En los cielos dará buenas cosas? Esos son recursos, ¿sí? Dará buenas cosas. Entonces dicen, no, Él no, una cosa, y ellos no saben, ellos no han, los hijos a veces no entienden, ¿sí? O pues no entendemos lo difícil que es crear, tener, que una nevera esté abastecida, que los servicios estén pagados. No lo entienden, ¿estamos de acuerdo? Eso creen que es así, por eso se meten en unos enredos y se casan rápido y creen que es el amor y que yo te amo. Hermano, eso no, con hambre nadie ama. Esa es la verdad, ¿sí? Esa es la verdad, ¿sí? No pasaba en los campos de concentración que se cocinaban a los hijitos, ¿sí? Y pasaba cuando había sitio en Jerusalén, le sitiaban la ciudad, no dejaban entrar, ni salir alimentos, ni salir nada. El comercio, que las mujeres comenzaban a sentir el hambre que ya no es psicológica, porque nosotros tenemos un hambre psicológica, ¿cierto? Cuando nosotros comemos 3 veces al día, por ahí dice a las 4, qué hambre, dice. Qué hambre, dice la gente, ¿no? Es que necesito comer, si no te duele, las abuelas son así, coma, mijo, que si no le duele el estómago. ¿Qué, hermano? Sí, le duele, pero si comió a las 12, entonces a las 4 es un hambre psicológica, hijitos, ¿sí? Y por eso que estamos con el metabolismo todo vuelto nada, sí, estamos así. Yo cuando entendí esto comencé a afinar un poquito, ¿sí? Pues sí, porque uno podría entregarse a eso y decir, no, es una necesidad. ¿Cuál necesidad? La verdadera necesidad aparece después de unos 2, 3 días, ¿sí? Esa es una verdadera necesidad, incluso más. Dicen que se puede llegar hasta los 40 días con un buen sustento de agua. ¿Estamos de acuerdo? Pero por supuesto, no ayunen, tranquilos, o sea, ese no es el centro del mensaje. Lo que le quiero decir es que sin hambre nadie come. Entonces los hijos dicen, tienen la comida, ¿no? Y tienen la comida y es esta comida fea, ¿sí? Esto que sirven siempre lo mismo, no hay otra cosita en la casa, oiga, ¿sí? No hay otra cosita, siempre lo mismo. Tal. Eso en un niño, perdóneme, pues de 5 años hasta de 7 años, pues es normal y hay que enseñarle, ¿cierto? Pero hay jóvenes que no, que es que mi papá me dé para salir, para comer. Claro, porque como no es tu plata, tú no la has gestionado, ¿cierto? Es muy diferente, ¿cierto? Entonces la gente cree que es fácil. Ya cuando tienen una probadita de que poner estabilidad y poner una economía a marchar, ¿no? Y que te dé recursos para pagar la salud, para pagar esto, para pagar lo uno, para pagar lo otro, y entre más comodidad se alcanza, más buena gestión ha tenido la persona, ¿sí? Si un hijo, por ejemplo, tiene la posibilidad de ir en un carro cuando llueve como ayer, por ejemplo, ¿sí? Es porque ha gestionado bien, por supuesto, no si se ha robado la plata, esas son otras cosas, ¿sí? Sí, pero si lo ha hecho a paso, bien hecho, ¿sí? Administrando lo que se tiene, porque a veces la gente dice, carro chimbo que tiene mi papá, ¿sí? Pues tú tienes que trabajar, ¿sí? Eso es como lo que sucedió hace unos meses en el país, que la gente con el tan mencionado derecho a la protesta, salieron semejantes vándalos y delincuentes a destruir el país que tenemos, ¿sí? Que por supuesto no es el mejor país, ¿no? Por supuesto que no lo es, no es la mejor infraestructura, pero eso es como que yo coja la única casa que tengo a darle patadas, ¿sí? Desastroso, propio de los enemistados con Dios eso.
Sí, esos parquecitos que a duras penas hay en nuestra ciudad, que qué bonito fuera que hubieran más, ¿cierto? Que los están acondicionando. Sí, que quisiéramos más, pues entonces lo que tienes lo vas a destruir. Así hay muchos hijos. ¿Sí? Entonces date cuenta cómo es que funciona. Qué terrible eso. Son los hijos demandan y que me des y que una cosa, y yo quiero ropa fina y que tú no tienes la menor idea. Gestiona, cuando comiences a tener una experiencia de lo que es pagar, de lo que es tener que solventar, que los hijos antes de que pidan tengan la comida, ¿sí? Entonces ahí sí hablamos. Y te aseguro que te aplacas, te aseguro que no eres el que protesta en la primera línea, te lo aseguro, ¿sí? Pero bueno, pues aquí como no hay nadie de la primera línea. Pero ustedes les hacen entender, ¿sí? Para que vean que todo eso y todos los que promueven esos grupos, líderes políticos que promueven, son ciegos en una medida enorme, ¿sí? No, entonces al papá hay que honrarlo y respetarlo y obedecerlo. ¿Estamos de acuerdo? Honrarlo, respetarlo y obedecerlo. Que se sienta atendido, es decir, que él como te dio en algún momento, si te necesita, él te tenga a disposición, que me lleves esto allá, que hazme este favor, que una cosa, que la otra. El hijo está haciendo sus cosas de pronto porque ya es mayor, pero él no tiene, él tiene que sacar tiempo, porque el papá, sí, es el papá, y Dios va a bendecir la actitud de honra, ¿sí? Porque si tú aprendes a ser hijo con un padre disfuncional, puedes ser hijo con un padre funcional como lo es Dios, ¿estamos de acuerdo? Y cuando la paternidad de Dios comienza a funcionar, ¿sí? Mucho no hay que pedir, porque entonces uno dice, necesito comida, pues por supuesto que Dios sabe que necesitas comida. Si Él diseñó tu cuerpo, tu tienda terrenal, ¿sí? Él sabe que lo necesitas. Que necesito condiciones de comodidad, es decir, el Señor sabe, ¿sí? Entonces, ¿uno qué puede pedirle al Señor? Lo que uno considera que es necesario, ¿sí? Para lo que necesito hacer. Pero a muchas cosas realmente no las va a necesitar usted que pedir, va a tener usted que pedir, porque el Señor sabe, ¿sí? La necesidad. Cuando la relación está funcionando, la paternidad. Ahora, Él es el dueño del oro y de la plata, pero Él no le va a dar a un hijo el oro y la plata, porque el oro y la plata muchas veces, miren, de las muchas cosas que la gente tiene como evidencia de su estado caído, de su condición pecaminosa, una de ellas es que tenemos esto que es tan peligroso, que es el amor al dinero, ¿sí? Entonces, en el trato relacional padre-hijo, Dios va a medir su provisión teniendo en cuenta eso, Él te va a dar teniendo en cuenta, dice, si yo le doy este man no vuelve, hermano, este man se pierde, se descompone, ¿sí? Así es. O le hago daño. Cuando un padre sabe lo que a su hijo le hace daño, se lo da medido, ¿estamos de acuerdo? Se lo da medido, eso es lo que hace un papá. ¿Recuerdan lo que estuvimos viendo en el devocional? Que el Señor, el día que Israel comenzó a comer de la tierra prometida, o sea, del fruto de la tierra prometida, ese día cesó el maná. Al día siguiente cesó el maná. Y uno dice, el Señor es preciso. Claro, el maná ya lo dejaron de necesitar, un alimento que habían recibido por años, ¿sí? Porque en el desierto no hay nada y Dios sabe que hay que comer. Entonces al día siguiente de que comenzaron a comer el fruto de la tierra que comenzaron a ocupar, cesó el maná. ¿No te parece que el Señor Él ve las cosas, Él se anticipa? Por eso dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, ¿sí? Entonces, si tu experiencia es diferente, recíbelo de la siguiente manera. Primero, probablemente no eres hijo. Probablemente. Eso es lo primero que hay que descartar. Esto es como una lista de chequeo, ¿sí?
Primero soy hijo, porque para ser hijo hay que haber creído en el Evangelio de la salvación, realmente. ¿Sí? Hoy hay una cantidad de doctrinas, por ejemplo, que creen que Jesús resucitó, pero no creen para qué murió. O sea, no entienden para qué murió. Jesús te va a ayudar. Jesús, yo soy seguidor de Jesús. Jesús primero. Eso se encuentra en las redes sociales. Jesús te espera con los brazos abiertos. Jesús te ama. Y usted me dirá, ¿pero qué problema tiene eso, pastor? Usted sí, ¿no? Siempre buscándole. No, mire, te voy a decir qué problema tiene eso. Que la gente considera que Dios le debe algo y que Dios está buscando, mendigando amor. Ese no es el asunto. Lo primero que la gente tiene que entender es que Cristo, Jesús, murió cargando el asqueroso pecado tuyo y mío. Y lo digo mío también, escúcheme bien. El asqueroso, el inmundo pecado tuyo y mío, ese lo llevó. Y murió para que tú no seas condenado al infierno. Y posteriormente al lago de fuego, como lo veíamos. ¿Sí? Ese es el asunto. No es que Él te esté, ven para acá, yo te ayudo, vamos con tu proyecto, vamos con tu proyecto, tráeme tus necesidades, tráeme. ¿Quieres hogar? Te doy hogar. ¿Quieres carros? Te doy carros, porque yo soy el dueño del oro y de la plata. Ese es un evangelio vacío, es un evangelio como cáscara de huevo. Eso no sirve, ¿estamos de acuerdo? No aguanta, no soporta la relación, ¿estamos de acuerdo? No, Señor. El Señor, ya una vez tú has creído, ya eres hijo, tú le puedes pedir. Es muy diferente porque es tu Padre. Pero tú tienes que obedecerlo también. Tienes que honrarlo a tu Padre celestial. ¿Estamos de acuerdo? Y aun cuando no lo hicieras, te voy a decir, si eres un hijo, tendrás evidencias del cuidado, del favor de Dios. Y una de ellas es que te pega tus jalones de orejas. A mí me las ha pegado. ¿Sí? El Señor es bueno. Cuando te pase eso, entiéndelo. Ahora, si tú tienes alguna situación en la que necesitas y estás pidiendo y el Señor no, recíbelo como trato de padre a hijo. ¿Sí? Recíbelo como trato de padre a hijo, que es lo necesario para tu bienestar. Es lo necesario, ¿cierto? Para tu bienestar. Recíbelo así. Pero también entiende, por ejemplo, que podrías estar tú no aprovechando esa relación que hay de pedir. Cuando tú estés enfrentando alguna situación, ora a tu Padre que está en los cielos y pídele, Señor, necesito. Sí, a mí me pasó algo bien bonito en la pandemia, y es que gracias a todo el tiempo pues, que se tuvo en cierto tiempo, las oraciones eran como y hasta ahora he tratado de conservarlo, con paciencia, con calma, ¿sí? Como diciendo, a ver, ¿qué hablo con el Señor? ¿Qué más hablo con el Señor? Y yo le dije, Señor, yo no siento que hay muchos vacíos en el conocimiento de la palabra que me hacen de alguna manera enseñar o transmitir el conocimiento con cierta falta de convicción. ¿Sí? Le dije, si eso yo no lo mejoro, eso va a ser algo perjudicial para mi ministerio, yo no quiero eso. Y comencé a decirle lo siguiente, dije, Señor, ayúdame a salir de errores y a comprender esos versículos que son tan complicados y tan polémicos y también tan intrincados, porque en la Biblia hay unos versos que uno y a veces uno por la imposibilidad de entenderlos, pues pasa por ellos, pero ellos son importantes. Y el Señor me dio provisión en ese tiempo, provisión que yo no esperaba de dónde iba a venir. Qué interesante. Sí, utilizando a mis autoridades espirituales, trajo una provisión de claridad sobre las cosas, que no sé si ustedes lo han notado, pero mi predicación ha cambiado mucho de antes de la pandemia ahora. Sí, es decir, hay mucho de los temas en los que antes uno no se metía de pronto porque era un terreno resbaladizo para uno, que ahora no los aborda. Y eso es lo que
Pero ¿sabe qué? ¿Por qué a veces es necesario pedir? Porque pedir nos hace conscientes de las necesidades. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros pedimos y tenemos una conciencia de una correcta necesidad, el Señor nos da lo que necesitamos, porque Él es nuestro Padre, Él nos da. Pero cuando nosotros no pedimos, a veces no tenemos conciencia de lo que necesitamos. Pedimos otras cosas que no se necesitan. ¿Sí? Tú tienes que cambiar la forma en que pides, de lo que normalmente pides, a una conciencia de necesidad revelada. Por eso es que Salomón, cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras, le dice. Él no lo hace rápidamente, bienes, riquezas, larga vida, no. Él dice, necesito sabiduría para gobernar este pueblo. ¿Te das cuenta? Una conciencia de necesidad que muchas veces la gente no tiene. Te aseguro que las necesidades sobre las cuales tú consideras necesario pedir pasarían a un segundo, tercero, cuarto y un plano incluso más oculto si tú fueras consciente de la necesidad real que tú tienes, espiritual. Entonces, ¿cuál es la conciencia de tu necesidad? Porque esa conciencia, ¿sabes quién te va a ir mostrando el Señor a través de la palabra? Tus verdaderas necesidades. Por eso es importante congregarse, escuchar, alimentarse del sustento que Dios nos da, no de lo que nosotros queremos, porque eso te va a ir dando conciencia de lo que realmente necesitas. Uno, cuando escucha prédicas de la voz autorizada basadas en la Escritura, uno comienza a cambiar las prioridades en sus necesidades. Porque mire lo que dice aquí. ¿Sí? En este caso dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y hay otro pasaje que registra esta misma oración, que registra esta misma situación, que es en Lucas, que complementa, ¿sí? En Lucas 11:13. En Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿Quién pide Espíritu Santo? Dígame honestamente de la gente que se congrega, que dame tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo opere en mí, que yo lo pueda discernir, que opere, yo lo necesito. Nadie. Esa es la verdad, nadie pide, ¿sí? Todos piden. Mira, muchas veces el Señor no va a responder porque no hay funcionando la relación padre-hijo. Y cuando Él te comience a dar, Él te quiere dar lo que realmente necesitas. Ese es nuestro Padre, nuestro Dios. ¿Sabes? Te va a dar un alimento que te puede dar desarrollo espiritual. Te va a dar palabra de verdad para que tú seas consciente de las prioridades. Y si estás en esa condición, por supuesto que también te va a dar buenas cosas. Por eso no se demore tanto en lo siguiente, en aprender de la gente que lo practicó conductas de honra hacia el Señor. ¿Sí? ¿Cómo honro al Señor? Cuando honro su casa, cuando oigo su palabra con atención, aprendan. Eso el Señor, eso que se hace aquí, tiene efecto en lo de afuera, en las buenas cosas que necesitamos. ¿Qué necesitamos? No se confundan. No más que eso, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Entonces, ¿cómo honro al Señor? Cuando estés en la alabanza, procura apagar el ruido de la distracción. Deja un poquito a un lado todo lo que te traes pensando, porque nosotros pensamos, ¿sí? Dijo el sabio, concéntrate en tus pensamientos y verás que siempre estás pensando o en el pasado o en el futuro, nunca en el presente. Por lo tanto, nunca vives, sino que esperas vivir, dijo un sabio por allí. ¿Sí? Y cuando estamos en la alabanza, estamos pensando en el trabajo, en la familia, en una cosa, en la otra. ¿Cómo honras a tu Padre? Cuando estés en la alabanza, dale lo que Él se merece, que por supuesto viene de vasos quebrados como nosotros, es la alabanza. Aprende las canciones que honran al Señor.
Hay mucha música hoy que su honra hacia el Señor es mínima, es escasísima. Yo sé que hay ministros de alabanza buenos hoy en todo el mercado de la música cristiana, pero también hay mucho que nada que ver, ¿estamos de acuerdo? Mucho que no. Entonces, tú selecciona música que honra al Señor y cuando vengas a la iglesia, abre tu boca. Porque qué padre se complace del hijo que no le dice nada. ¿Sí? Y está bravo el hijo está bravo porque el hijo no se le dio, porque el hijo no tiene, porque... Te estoy dando el parámetro ilustrativo de las relaciones humanas, ¿cierto? No, el hijo, cuando abre su boca y le da al padre la alabanza, uy, tú no sabes lo que mejora eso, tu experiencia de vida, porque el Señor te da lo necesario, te da las buenas cosas. No es coincidencia que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos, las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros abrimos la boca, aun cuando tenemos queja, aun cuando estamos insatisfechos, aun cuando estamos cansados o adormitados por el ritmo de la semana, aún allí honra al Señor. Y por supuesto, obedécele. Por supuesto, obedece lo que el Señor te llama. Obedece el Evangelio y obedece las indicaciones que Él te da. ¿Sabes qué va a suceder? Las buenas cosas que necesitas el Señor te las va a dar. Te las va a dar. Lo que tú necesitas te lo va a dar. Por eso es bueno que ustedes vean en su pastor o en sus pastores, pues en este caso, ¿sí?, que la relación padre-hijo está funcionando. Ustedes, les pregunto, y esto toda la gloria al Señor se la doy, pero ustedes, por ejemplo, ven evidencias de necesidad en nosotros, gracias al Señor. No, nosotros no estamos diciéndole, venga hermano, ven, por favor, el arriendo subió, ¿sí? Usted viene a sentarse, tiene que tener aporte algo, ¿sí? Que necesitamos comprar esto, que necesitamos comprar lo otro para la iglesia, o que yo mismo necesito. Gracias al Señor, no. ¿Sí? Pero te voy a decir por qué, porque la relación padre-hijo está funcionando. Yo me he dado cuenta, es impresionante. El Señor, su provisión, su cuidado, nos lleva por procesos, por supuesto. No todo siempre va a ser que todo lo que pidas lo vas a tener, pero yo quiero que en ustedes se replique eso. Y sé muy seguramente muchos de ustedes lo han vivido. Entonces obedece al Señor, hónrale. Y vas a darte cuenta de algo, que no, la relación va a estar ahí operando. Tú no tienes que decirle, papá, necesito, no tengo esto para aquello. El Señor sabe, el Señor sabe. El Señor sabe lo que tú necesitas. ¿Sí? Y vas a estar satisfecho. Y ahí sí, qué bueno es mi papá Dios, qué bueno es, mira lo que nos dio, mira cómo estamos mejor, estamos más cómodos, estamos protegidos, estamos guiados. ¿Sí? No me dejó ir a tal sitio, pero era por mi bien. O sea, esas cosas son propias de la relación padre-hijo, que muchas veces la gente no conoce porque no tuvo padre o no tiene hijos, no sabe. Pero esas son propias de la situación que les menciono. Y terminemos con este pasaje que está en Santiago 4.1. En Santiago 4.1 dice, la amistad con el mundo, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿A quién le pasa eso? ¿Quién pide mal? Les voy a decir la respuesta concreta. El que no tiene al Espíritu Santo pide mal. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces el poder de Dios nunca va a estar a disposición de un impío, de un muerto espiritual. No va a estar. No va a estar, no puede estar. ¿Sí? A mí me han llevado que ungir lugares, que ungir negocios, gente que de pronto no tiene claras las cosas. ¿Sí? Y eso no está mal, eso debe hacerse
con un criterio que en algún momento explicaré. Pero entonces lo llevan a uno, venga, para que ore, porque tenemos este problema, porque tenemos este otro problema. Y uno a veces se pone en el papel de demandarle a Dios lo que Él ya sabe que necesitan y no les quiere dar. Por algo no se los quiere dar. Son gente que no te obedece la palabra, son gente que no se humilla ante la verdad, ¿sí? Y por supuesto no honran al Señor. O sea, el Padre quieren que funcione, pero no honran al Señor. Entonces ahí hay un problema. Yo desde que fui aprendiendo eso dije, si el Señor no responde, por algo es. Porque antes en mi novatada decía, no, Señor, pero ¿cómo? ¿Por qué? Mira cómo pedimos, mira, yo mismo me involucré con ellos para pedir en esa necesidad, porque como hay un pasaje que dice que lo que nos pongamos de acuerdo, Él lo va a dar, entonces hay mucha gente que dice, aquí estamos de acuerdo, a ver, pues danos. No, Señor, Señor sabe cuándo y dónde y cómo, ¿sí? Tengámoslo claro y disfruten al máximo su relación padre-hijo. Disfruten, a quienes lo pueden gozar, ustedes lo pueden gozar. Disfrútenlo, eso es lo mejor. Mi papá me atiende, mi papá me cuida, mi papá me provee. ¿Estamos de acuerdo? Eso cambia toda la experiencia de vida. Vamos a orar.